Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada. Ya saben ustedes que todos los lunes en Telecable, en Teleasturias, hablamos del milagro del fútbol. Y digo lo de milagro porque Iñaki Gabilondo estos días comentaba que es un auténtico milagro lo que ocurre con el fútbol, el hecho de que se juegue en todos los sitios, que no hayan cambiado sus normas, pero esa palabra, al menos en nuestra comunidad autónoma, en Oviedo, la verdad es que cobra una importancia vital, es decir, en Oviedo que haya fútbol es un auténtico milagro. Hablaremos de todo ello durante la primera parte, es decir, del Real Oviedo. Si se alarga estaremos también en la segunda parte y luego ya hablaremos del fútbol nacional. Siempre en agradecimiento a nuestros invitados, los presentamos rápidamente. Don Eduardo Barredo del Gemelo, muy buenas noches. Buenas noches, y tenga usted Carlos. un feliz año. Muchas gracias. Muy bien. Tofi es jugador en un gran número de equipos, fundamentalmente en la tercera división. Muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz año para ti Igualmente, también. para todos nosotros. Muy bien. Os deseo un feliz año. Muy bien. Y tenemos a Paco Daunese, toda una institución en el mundo de los entrenadores, profesor en la Escuela de Avilés y una persona que estuvo durante muchos años en el Real Oviedo, en un Oviedo que estaba en categoría, en primera división y el cual escucharemos muy atentamente hoy para que nos cuente cuáles son sus impresiones de lo que ha ocurrido últimamente. Muy buenas noches, Paco, buenas noches. y feliz año a ti y Igualmente. a todos nuestros oyentes. Bueno, la primera pregunta es obligada, es inmediata y es ¿qué ocurrió el jueves? ¿Qué futuro se nos presenta? ¿Cómo viste este cambio que ha ocurrido en el Real Oviedo, Gemma? Pues yo tengo una versión totalmente diferente. Yo el fútbol lo concibo de otra manera, de otras formas, de tal. Este fútbol actual, sí, yo siempre creí que el fútbol debía de ser como antes, con un señor que era presidente de la sociedad, Real Oviedo, aquellos presidentes fabulosos que había, pero ahora creo que ahora todos estos que se apunten, que estos todavía no pagaron la hipoteca y quieren ser presidentes del Real Oviedo. Esto manda cojones, ser presidente del Real Oviedo, empiecen en la política a ver si se meten para labrar sus futuros, no me mandar callar, que no voy a callar. Es para labrar sus futuros. Estos no son nadie, ni fueron jugadores de fútbol, ni vivieron el fútbol, ni lo tuvieron nada. Tienen la oportunidad, busquen la oportunidad de estos que hay ahora. Esto es una golfería total. Tu Dios se mete para buscar la trampa, a ver si progreso desde ahí. Tal. Al Real Oviedo hay que ir única y exclusivamente con dinero. Lo que es una vergüenza es que todos los obetenses, tantos que somos un montón, con un poco todos hubiésemos solucionado los problemas, simplemente con un poco, y tener un presidente de Oviedo, que no haya que buscar a aquellos de Yalante, que esos de Yalante vienen también para sacar tajada a lo que llegue, si hay dinero se oponen y si no tal, y estos entraron, estos tres que hay representantes, son unos que están ahí, como entraron en el ayuntamiento, el otro que anda buscando los chollos, es un auténtico desastre. Ya tenían que haber debía de caerles la cara de vergüenza llegar al Real Oviedo, porque cuando se llega a un equipo como Oviedo hay que tener dinero, algo de dinero. Estos no vienen, porque estos de fútbol no saben un pijo, ninguno. Hoy leí yo por la mañana, uno había jugado en infantil del Oviedo, el otro. Jugaron infantil del Oviedo porque los metió el papá, los abuelitos, el otro. Oye, meterse al mi nieto ahí a jugar, porque no jugaban un pijo, claro. Si hubiesen seguido, lo que es una vergüenza, sigo diciendo, es los exjugadores tenían que haber hecho un poco más a favor del Real Oviedo. Y a lo mejor, eso que quiero decir yo, poner de todos un dinero y llegar a tener uno como tiene el Sport. Un presidente, tiene dinero, que está ahí, que lo ponga. ¿Por qué no lo tenemos que tener en Oviedo y andamos ahí?
Tofi, no todo en la vida se arregla con dinero, entiendo, Bueno, es importante, empezamos. pero bueno, cuénteme usted cómo ha vivido lo ocurrido en los últimos días. Estuve el jueves allí en la Junta, se alargó hasta casi las 2 de la mañana. Y a mí principalmente hubiera estado toda la noche siempre que sea por el bien del Real Oviedo, ¿no? No merece la afición del Real Oviedo estos 10 años de lucha constante, cuando yo creo que ya teníamos que haber salido de esta categoría. Estoy de acuerdo con el Geme con respecto a cómo funcionaba antes. El Real Oviedo siempre fue un equipo señor, cuando había un presidente, unos socios, votaban, pero no sé si por desgracia en la actualidad esto funciona a través de sociedades anónimas deportivas. La ley cambió y tenemos que adaptarnos a eso. El otro día, yo lo siento por Sabino, muy amigo mío, y todos los que estaban, los que salieron, Toni Fidalgo, Zuazua, que Zuazua ya había presentado la dimisión primero, presentó la dimisión porque las cuentas no se las aprobaron. Yo creo que el Grupo Carso, si se implica, según está actualmente el mundo del fútbol, se implica y puede sacar el equipo adelante. Yo tengo confianza en que así sea. Pero, ¿de qué manera? No como hasta ahora, cometiendo los errores que se están cometiendo, fichando todos los años cantidad de jugadores, dándoles la baja a otra tanta cantidad. Salió un representante del Grupo Carso, un señor Paredes. Las pocas palabras que habló a mí me gustó, porque principalmente dijo que tenían un proyecto. No les daba tiempo allí porque eran ya cerca de las 2 de la madrugada, pero el proyecto que lo iban a explicar. Iban a hacer un proyecto incluso de cantera, porque lo que es lamentable, un equipo como el Real Oviedo, que no haya jugadores en Asturias. Yo creo que hay infinidad de jugadores asturianos, incluso entrenadores, que pueden hacer trabajo en el Real Oviedo y llevarlo hacia arriba. Y ese proyecto, si al final, que aquí hablando antes con Paco Daunese, que somos íntimos amigos, porque además coincidimos, fue un entrenador que lo tuvieron en Lugones, en mi etapa llevando la dirección deportiva, tienen que tener un hombre de fútbol responsable, que no sean ellos, porque yo le dije antes de entrar al auditorio a un directivo, pertenecía al consejo, le quise preguntar precisamente por estos 4 fichajes que habían hecho en el mes de diciembre, porque hasta esa fecha hay que reconocer que el consejo hizo un gran trabajo. El Oviedo estaba casi en desahucio. Ellos trabajaron con poco dinero, trajeron un entrenador, ficharon jugadores, heredaron de los anteriores una deuda considerable, pero cuando llega la hora de la verdad y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer una serie de fichajes, y yo dije, oye, ¿quién fichó a esos jugadores? Ahí ¿Quién es el responsable? Ahí no falla el consejo. Bueno, me dijo... Ahí están haciendo lo que tú dices, ¿eh? Me dijo este consejero, sí. Me dijo, mira, en los 4 fichajes fue con el visto bueno de los consejeros y aprobándolo el entrenador. Yo le dije que no lo creía. No lo puedo creer porque el entrenador Sarri Ugarte, una vez que se hacen esos 4 fichajes, casi no cuenta con ellos. No le dieron tiempo a que pudiera utilizar esos 4 fichajes y le cesan. La mayoría de la plantilla del Real Oviedo del año pasado tiene el consentimiento y la hace prácticamente el señor Félix Sarri Ugarte y la gente que viene en el mercado de invierno viene avalada por Félix Sarri Ugarte, ¿eh? El consejero lo que hace es ver los números y decidir si eso es factible o no es factible, pero en ningún momento ninguno de los consejeros de los que estaban allí, y entiendo que lo sé a ciencia cierta, ha dado ningún nombre, ¿eh? No creo que haya dado ningún nombre, ¿eh? Ahora, Sabino además te puede reconocer perfectamente que se han equivocado, pero que tú lo intentas, o sea, tú nunca tienes el 100% de poder acertar. Pero se equivocaron en diferentes facetas, te voy a explicar. Se equivocan en los 4 fichajes porque Sabino dice que ficha a Pepe, un jugador que venía del Córdoba con una categoría de goleador, sí. Pero al poco tiempo no dieron, si es que Sarri Ugarte fue el responsable de esos 4 fichajes, no le dieron tiempo porque lo cesaron al momento. Perfecto. ¿Quién cesa a Félix Sarri Ugarte?
Me da la fundamentalmente. Me da la sensación que fundamentalmente la grada. La grada. No, la grada. No, la grada. La grada, sí. La grada. Ayuda mucho la grada. Mira, te voy a decir, la grada y el vestuario. Yo llevo en Oviedo desde principios de los años 50. Tengo el número de socio 139 y te puedo decir que afición como la de Oviedo hay contadas, en el mundo. Tofi, hay pocas. Empujó en aquellos momentos, yendo segundo, yendo tercero, la grada empujó. Y había un vestuario que no se identificaba con su entrenador. En concreto fue un partido que había empatado con el Caudal de Mieres. Tofi, ya venía, Tofi, seamos justos. Venía arrastrando una situación delicada y no creo que presidente en aquel momento, Toni Fidalgo, le hubiera hecho gran ilusión cesarlo. Pero hay un momento que empujan, que pregunta a capitanes, y capitanes consideran que no es un hombre en ese momento para llevar ese equipo. Y se toma una decisión, pues contundente. Se traen unos fichajes, pero yo lo que me niego a decir es una cosa. O sea, yo entiendo que tú te puedas equivocar cuando traes unos fichajes. Pero lo que no me gusta en el Real Oviedo es que alguien pueda hablar de mala fe. O que puedas decir que se hace de forma interesada. No todo se puede hacer de forma interesada, Tofi. Perdóname que te lo diga, pero no estamos hablando de mala fe. Estamos hablando de fútbol, Estamos hablando de fútbol. Pero quien ficha... Estamos dando nuestra opinión. Perfecto, pero quien ficha... Pero, Tofi, yo lo que trato de decir es que quien ficha, Tofi, no es un consejero. No es ninguno de los consejeros. Aquí había dos personas en el consejo que era Toni Fidalgo y Sabino. Sí, señor, dos profesionales. Nosotros, ¿sabes lo que me dijeron a mí? Que de fútbol, que no tenían ni idea. Pero el consejero tiene que saber de fútbol. ¿El consejero tiene que saber de fútbol? Si yo soy presidente y soy consejero y formo parte de un consejo de administración, estamos hablando de fútbol y lo primero, que lo hablamos aquí en más de una tertulia, es tener una persona, llámese director deportivo o responsable, que ese es el que se va a encargar de que funcione el tema deportivo. Volvemos. Los consejeros están para gestionar, igual que los directivos en una empresa, para gestionar lo que es una empresa, pero entonces, a partir de ahí el gran error del Oviedo es no tener un director deportivo. Yo, por ejemplo, pero no tiene por qué saber de fútbol. No estoy capacitado para juzgar al Consejo de Administración, no estoy capacitado. Yo solo deseo que los que vengan, que presenten un proyecto con unos criterios y unos objetivos reales. Nada más. Bien, pero entendemos una cosa. Entendemos que el Consejo de Administración, empezando por su presidente, lo primero que tiene que gestionar de forma adecuada tiene que ser el dinero del club, buscar dinero, buscar fuentes de financiación y a partir de ahí debe de entregarse a un cuerpo técnico. ¿Estamos de acuerdo en ese trozo o no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero en el fútbol voy a decir un poco. Sí. Esos consejeros y esos asesores también se suelen meter en cosas deportivas. Correcto. Pero yo lo que trato de decirle a Tofi, con mucho respeto, además, sería lo que dices tú, lo ideal. Yo lo que trato de decir es que las tres personas, por ejemplo, que quedan ahora por hablar, una persona que es abogada, una persona que está de turismo y una persona que me parece que es ingeniero, el presidente, evidentemente de fútbol tienen que saber lo que tengan que saber. Pero lo fundamental es que sepan perfectamente de números, que intenten gestionar el club bien, pero a partir de ahí, evidentemente, hay que darle una estructura al club, cual hay que decirle al señor Sabino López y al señor Toni Fidalgo que el club no la tuvo, porque se intentó ahorrar. Intentamos ahorrar y en lugar de haber traído, a lo mejor, Tofi, 14 tíos, había que haber traído 13 y haber tenido un director deportivo, el cual tenía el Lugones y ha tenido todo el mundo. Es lo que trato de decir. Sí, pero ten en cuenta... Y yo me entrego a él, Ten en cuenta con esos fichajes que hicieron, que fue el fracaso del club, gastaron mucho dinero, y si hubieran tenido esa persona que hubiera sido la que hiciera esas gestiones, no ellos, sino esa persona, a lo mejor hubieran ahorrado dinero, ¿no? Correcto. Yo lo que trato de decirte es que no las fichó. El Consejo de Administración lo único que hace, Tofi, es dar luz verde. Lo que dijo Paco es verdad. Mira, a mí me viene un presidente y me da el cargo de director deportivo con todas las consecuencias. Yo entro para hacer y deshacer en el tema deportivo. A mí lo que no me puede venir un presidente es decirme que aquel jugador no lo quiere y que al otro no lo quiere, porque para eso me puso a mí. ¿Lo tuvo el Oviedo en las dos últimas temporadas? No lo tuvo. No tuvo, perfecto. Pues ese es
Ese ¿Cómo posiblemente no lo tuvo, joder? no tuvo director deportivo, El ¿no? Oviedo tiene un director deportivo, joder. No lo tuvo, no lo tuvo. ¿Cómo que no, joder? No tiene director deportivo, no lo tiene. En vez de hablar Sí. de directores deportivos, Perfecto. que parece Pero una bueno, cosa ¿cómo que decir? lleve... director deportivo. ¿Por qué Sí. no hablamos de técnicos que De trabajen gente, en equipo y se dejen de directores deportivos, director Cuando financiero, hablamos, director bueno, no sé cuando qué? hablamos de técnico, Paco, cuando estamos hablando de técnico o de director, estamos hablando de una estructura que no pueda ser directamente el entrenador, porque lo que puede ocurrir es lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió esto. Es decir, yo eso ya lo comenté aquí Eso. el primer Bien. día. No. Bien. ¿Cómo puede Entonces- estar la responsabilidad a un señor que puede durar 3 meses? perfectamente. Perfectamente. Ese es el gran problema, que alguien te traiga 14 jugadores y en diciembre ocurre lo que pueda estar ocurriendo. Eso no puede Ese ser, es el tema. Bueno, Eso- pero yo quiero ir a un tema de la Junta. Es decir, ¿puede el Real Oviedo, y voy a utilizar la palabra, que es una palabra fuerte, pueden los oviedistas ir apuñalándose unos a otros? Es decir, ¿puede un presidente del Real Oviedo, como ha salido el señor Sabino López, hacerle la jugada que se le ha hecho por parte de quien haya sido a última hora? Porque tú ten en cuenta una cosa, Paco, a este presidente le dicen desde México que forme un consejo de administración. Él busca a su gente de confianza, a la que haya considerado, le tumbas eso, le tumbas las cuentas. Si tú quieres que Sabino López salga del Real Oviedo, que no tiene por qué ser presidente Sabino, ¿por qué no se lo dices 15 días antes? ¿Por qué no preparas esa salida? ¿Acaso Sabino no es un hombre válido, Geme, para que el presidente que llega, en este caso este hombre que es nuevo, pueda coger el teléfono, llamarlo, preguntarle, orientarle? ¿No puede hacer eso? ¿No merecía Sabino otra salida? Mi pregunta. Mira, yo en eso lo digo bien claro. Yo creo que Sabino estaba ahí puesto y punto. Los de México... ¿Quién lo fue a buscar? Los de México... ¿Quién fue a buscar a México, Sabino? Mira, igual que los de México, que esos 3 que entren ahora haciendo la trampa, No, los igual tres que la policía... No, bueno, déjame sí. tú, déjame Sí, a mí, hombre, no, pero no, vamos que a me los tres respondo yo. los tres vamos a dejar Los que hagan tres su labor. entraron ahí por el Bien. artículo 29, Perfecto. que Vamos no a hablar de lo tienen anterior, ni de lo idea. anterior. De lo anterior nada más que hay que hablar poco. hay que hablar Sabino, poco. tú dime de Sabino. ¿Tú Sabino. consideras justo que haya salido del Real Oviedo? No, pues Vale. yo me O de la lo forma en la que me salió. parece que Sabino salió de puta madre, porque lo que era una vergüenza era que uno de esos 3 que habían comunicado con los amiguetes de México por debajo de manga, si Sabino dice que sigue, el contrario lo teníamos, si coge a uno de esos 3 que trajeron ellos, lo tenían en casa, al contrario, eso está claro. Hay 1 o 2 que vinieron ahí por el artículo 29 de la trampa, 1 o 2 entraron ahí por la trampa, pero bueno, yo creo que eso es lo que tiene la sociedad, aunque tú dependas mucho y defiendas, Tofi, a la afición del Real Oviedo. La afición del Real Oviedo es un auténtico desastre, porque prefiere más uno de fuera que uno de casa. Y nada más que quieren porque tienen el odio de estar arriba. No supieron estar, no quieren decir vamos a empezar poco a poco. Y os vale cualquier cosa aunque haga trampas. Y eso fue lo que tuvo el Oviedo. Todo lo fueron administrando, todo. Nada más que quieren ganar a ver cómo llega. Y eso ya es la afición del Oviedo. Es una afición fatal. Porque la afición del Oviedo era como era antes. Ahora se fue incrementando, eso es una afición joven que empieza a querer guerra y madera. Tofi, no nos sobran oviedistas. ¿Tú consideras que Sabino debió salir de otra forma? ¿Consideras que no es justo? Yo no te estoy diciendo, y nunca lo voy a decir, que Sabino tenga que seguir siendo presidente. Digo que un oviedista, el cual entiendo que el Ayuntamiento de Oviedo llamó para echar una mano. Otros iguales. Un momento. Peor todavía. Lo han llamado. ¿Tú crees que su salida en el último momento, no aprobándole unas cuentas que han sido las mejores de los últimos años, crees que es justo? Lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Sabino creo que hizo un buen trabajo en el Real Oviedo desde que entró, porque cogieron el Oviedo en unas circunstancias muy malas. Luego vino lo del boom de cuando vinieron los mexicanos, o las acciones y todo eso, ¿no? Y quizás a lo mejor hubo un desfase ahí, un gasto que salió mal, por lo que hablamos, porque el Oviedo pretendía ascender el año pasado, y ya ficharon a otro entrenador, salió la cosa mal y no se ascendió. Él, creo que contaban con él, el Grupo Carso. Lo que pasa que al no aprobarle las cuentas,
oye, por dignidad y lo que sea. Si no te aprueban unas cuentas es que te están llamando chorizo. Sí, bueno, ojo con ese bueno, tema. No, porque precisamente esas 400 y pico mil pesetas de la Caixa, ellos lo tenían ya preparado. O sea, no esperaban que en el Supremo hubieran fallado así, ¿no? Porque habían ganado 2 veces, ¿eh? Habían ganado 2 veces, entonces ellos creo que no estaba contabilizado eso en las cuentas, ¿eh? Pero estaba previsto además que ese dinero con la Caixa lo iban a negociar y no lo iban ni a entregar, ¿eh? Porque tenían una serie de unos contratos con la Caixa y alargados a largo plazo, de manera que el Oviedo no iba a desembolsar ese dinero. Perfecto. Yo creo que ya hablaron, antes de la Junta de Accionistas, estos del Grupo Carso, yo creo que habían hablado con Sabino. Yo te puedo garantizar. Sabino igual sabía que no lo iban a aprobar. Yo te puedo garantizar que es un tema de por la tarde, del jueves por la tarde. Te lo puedo garantizar. Momentáneo eso. Te lo puedo garantizar. Pues no te puedo decir nada. Te lo puedo garantizar. No falta que lo garantices, que lo sé yo. Yo te lo garantizo que no es correcto que el señor Sabino haya trabajado en los últimos 20 días haciendo un consejo de administración, que no te voy a dar los nombres porque no merece la pena, que México se lo tumba, que me parece perfecto, se lo tumba a la misma tarde y que 5 minutos antes le dicen que no le van a aprobar las cuentas. No me gusta la salida de Sabino así, no me gusta. No, tampoco. No me gusta. A mí, por supuesto que no digo que tenga que ser presidente, pero no me gusta esa salida. Porque sé que Sabino es oviedista y hubiera querido lo mejor para el Oviedo. Perfecto. Si hubiese apartado sin ningún problema. Mañana a Sabino le dices, no cuento contigo, preparas la salida. ¿Tú crees que un presidente, Tofi, el presidente de ahora, no tiene que coger mañana el teléfono y llamar a Sabino, un hombre de su experiencia, preguntarle sobre diferentes temas que tengas que para moverte en el mundo del fútbol? ¿Tú crees que puedes tachar un hombre de la valía de Sabino, de la valía de Toni Fidalgo? No puedes ir tachando gente así. ¿Y sabes si a lo mejor lo pueden hacer eso? Lo que no sé es si Sabino les va a coger el teléfono o no. No lo sé. Yo creo que Sabino, bueno, la opinión de él, claro, hay que ponerse... De momento salió como un señor, ¿eh? Sí, Sabino puede hacerlo Sabino ha sido un señor en el sentido de que no ha estado en prensa, no ha dicho nada, ha salido... La última palabra la ha dicho en aquella junta y de momento ha salido como un señor. Lo mismo que salió Toni, un poco ofendido, porque esta es la segunda vez que la lían, ¿eh? 6 meses. 6 meses. A Toni le hicimos algo parecido. A este señor algo parecido. Bueno, yo lo de Toni Fidalgo no estoy de acuerdo con él porque ya varias veces estuvo en el Real Oviedo, ya marchó porque no le parecía muy bien o que había otra cosa, sí, pero no. Y oye, si vienes aquí, entra con todas las consecuencias. Cuando dimitió nadie le había dimitido, fue él el que le pareció mal que el Grupo Carso depositara confianza en el señor Ballín en vez de depositarla en él, cogió yo me voy. Nadie le había dicho pero nada. Eso es lo que te van contando. El problema de estas historias es que te van contando una cosa. Y a mí lo que no me gustó, que creo que fue verdad, es que Toni Fidalgo, antes de marchar, renueva al entrenador, a esta actual. Sí, porque esta actual no había venido con otro año de contrato. Sí, estaba hasta el 30 de junio. Eso fue una apuesta personal del tanto cuando lo trajo, personal, otro error, porque depositan la confianza en un entrenador y un auxiliar y se encargan de hacer los fichajes todos ellos. Dicen que van a fichar a su gusto para hacer un equipo con potencia para poder ascender y tal, y el resultado lo tenemos ahí. Nosotros jugamos en casa, yo estoy viendo los partidos de fuera y de casa, y el equipo, la verdad se dicha, que yo voy a ver partidos de alevines y dan 2 pases o 3 seguidos, el Oviedo no los da, ¿eh? Yo no sé yo no sé qué pasa. Hablaremos del aspecto deportivo. Cerramos un poco lo que ocurrió el jueves y nos ponemos al día. ¿Cómo cerramos? Cerramos lo del jueves, lo de la asamblea. Eso no se puede cerrar. Cerramos en el sentido de que está hecho, ha salido un nuevo consejo, el cual le hay que dar tiempo a trabajar. Quieren trabajar en 2 ideas. Vamos a ver si... para el recibo. Un momento, si eres muy amable. Quieren trabajar en 2 aspectos, parece ser. Paco, uno es el de la cantera. ¿Qué se puede hacer en la cantera? ¿Qué se debe hacer? Quiero una opinión de los 3. En cuanto a la cantera del Oviedo, ¿cómo lo organizarías tú, Paco? ¿Cómo lo organizaría el Geme y cómo lo organizaría Tofi? ¿Cómo se puede organizar eso? Muy fácil. Perfecto. Buena materia prima. ¿Quién va a traer la buena materia prima? Ojeadores. Muy bien. ¿Quién los va a mejorar esa materia prima? Los entrenadores. Y queda la parte más importante que es sacar a esos jugadores a la venta, venderlos. ¿A venderlos a quién? Al primer equipo.
¿Y eso quién los vende al primer equipo? Véndelos al primer equipo un señor que esté todo el día con el entrenador, leal al entrenador. Oye, mira a ver ese jugador, mira a ver aquello. Eso y el problema de los canteres, la venta al primer entrenador del primer equipo. Por el artículo 24 puede ser, consejo, diga, estos 3 señores, 3 fiches vacantes para 3 señores, escojan los 3 señores. Bien, que van al primer equipo. Perfecto. Una pregunta. Dice Manolo, el responsable de la cantera del Sporting estos días, que evidentemente la primera premisa... No, que la primera premisa para que una cantera funcione es que lo que tú estás diciendo es que la puerta está abierta del primer equipo para que tú puedas llegar. Si no puedes llegar, y en este momento en el Oviedo no se puede llegar, no es fácil que funcione. Vale. Otra cosa, espera, antes de que tú me organices la cantera, Paco. ¿Los equipos que tiene el Real Oviedo son suficientes? ¿Tú quitarías, pondrías más, pondrías menos? Estamos intentando ahorrar dinero, ¿eh? Dime cómo lo organizas. Estoy intentando ahorrar dinero, pero al mismo tiempo trato de ser un equipo de cantera. Vale, entonces... ¿Cómo puedo hacer? ¿A dónde empezaríamos a detectar ya el talento que este señor va? ¿Tiene posibilidades? ¿No tiene posibilidades? Vamos a suponer cadetes. Sí. Ahí es el arranque. El arranque de los jugadores que tienes que tomar una determinación si van a llegar o no van a llegar. Hablamos de 14 años. 14 años. Perfecto. Pero ¿qué hacemos con estos de 14 para abajo? Sí. Entonces ahí, claro, hay diferentes teorías. Sí. Si, por ejemplo, la mía sería que estuviesen ahí, pero no como fuese un objetivo que esos señores iban a llegar a futbolistas, no, como hacer todos esos críos y todo eso. Yo creo que sería bueno para el Oviedo tenerlos, esa masa, esa afición, que no se perdiese. Lo que yo llevo no dispersarlos. Siempre, Mona, mira, vale. Yo llevo diciendo siempre que el Oviedo, todos los canteres, esos de los canteres, o únicamente que quieran hacer la del Naranco y transformarlo en jugadores. Mira, todos los equipos tienen, Eduardo. Sí, tienen. No vas a ir tú contra el mundo. No, yo no voy contra el mundo. Yo nada más que voy a favor del Real Oviedo. Te lo digo yo. Y el Real Oviedo tiene que tener una cantera. Mientras no la haga de todo lo que sea Oviedo y sucursales y un poco más, ir trabajando eso, y ir amarrando, ir sacándolos en su momento, sabiendo lo que es. ¿Quién los trae? Pero ¿quién los trae? Te voy a decir yo siempre dije aquí, pasa que yo vengo todos los días, si lo digo, yo dije, los exjugadores era el primer paso que tienen que dar. No oye decir como estos vienen, no. Primer objetivo, subir por la noche. Pero en la cantera, pero usted que habla de cantera, ¿qué cojones sabe la gente de la cantera? La cantera hay que producirla. Tiene que gustarte el fútbol y trabajar. Oye, claro, en el fútbol. ¿para qué van ahí? Pero todos no ellos gusta el fútbol y trabajan en el fútbol. Yo quiero decir, esos 3 o los otros que fueron, no les gustaba el fútbol ya es mentira. El fútbol ya es de otra forma, el fútbol hay que practicarlo. ¿Tú cómo me organizas la cantera? Yo ya lo dije 50.000 veces. Yo desarmo todos los equipos y pongo a jugadores, todos los exjugadores que quieran trabajar con el Real Oviedo. Vamos a trabajar. Y para mí, usted a poner yo sé que me estoy jugando el riesgo. Yo me lo juego. Claro, la cantera del Real Oviedo empieza... Perfecto, pero ponme por favor... Empieza con 14 años. Correcto. Eso. Pero la cantera... Perdón. Empieza con 14. Correcto. Pero yo tengo que manejar a todos los niños de 10, de 8, de 10. ¿Tú dónde quieres jugar? No como estos que traen hoy, que dicen, no, yo jugué en el infantil de la Oviedo. Bueno, alguien tenía que haber jugado. Tú deja de momento a los de hoy, por favor, déjalos de hoy. Tú di cómo tú consideras que se tiene que hacer. Claro, eso va a costar mucho trabajo y no lo van a ver estos. 14 años, vale. Claro, con 14 años. Que tú también tienes experiencia en ese tema. Mi experiencia en los 4 años del Atlético Lugones, yo trabajaba con casi 300 chiquillos. Entonces lo teníamos más difícil porque cuando llegaban, después de estar trabajando con mini benjamines, pre-benjamines, benjamines y llegar a campo de alevines con 10 años, pues claro, te viene el Sporting, te viene el Oviedo y te los llevan. Eso sí que era mucho peor. El Oviedo, para que la cantera empiece a funcionar... Pero puede ser, y perdóname y quiero que continúes, pero ¿eso puede ser motivo de orgullo o puede ser motivo de enfado? No, mira, los chiquillos y en pista
y todo eso, no dejan pérdidas al club, no dejan absolutamente nada, porque todos encima pagan una cuota, ¿eh? Sí. Cuidado, esos no dejan pérdidas. Una vez que tienes los equipos organizados, y lo primero que tienes que hacer es estar en contacto con todos los equipos de Oviedo, estar en contacto con todos, no con el Lugones, con el Covadonga, con el Grujoan, con el otro. Pero, y ese contacto, ¿sabes lo que te hace llevar? Mira, yo por ejemplo tuve jugadores que con 10 años marcho para el Oviedo, pero chavalín, si todavía estás con la A y la B, si te falta un mundo todavía, y los padres orgullosísimos porque van para el Oviedo, ese chiquillo a los 2 años vuelve otra vez rebotado y no vale absolutamente para nada. Y es el Oviedo culpable, que tiene a uno ahí que anda revolviendo el escondano, que no, culpable, porque yo estando en Lugones, hablando con el presidente Cuqui Bances, hablando con el director deportivo José Manuel, nunca fui capaz a juntarme en una mesa y hablar este tema. Y ese es el primer tema que está. Luego, esa persona que lleva toda la organización del Requesón se tiene que reunir con una serie de gente, entrenadores, cada vez son educadores, que son gente de fútbol, que esos son los que ven a los chavales para que en cuanto llega uno con 14 años, empieza a despuntar con 15, ya estamos abriéndole el camino para el primer equipo. Bien, porque claro, ahí... el otro día fuimos a jugar a Gijón y nos pegaron un baño, el Gijón B, con 4 o 5 juveniles. Bien, perfecto. Nos pegaron un baño. Pero nosotros. ahí que no me acabaste de contestar, ¿es motivo de orgullo o es motivo de enfado que con 14 o 15 años venga el Oviedo y te pueda llevar un jugador? Enfado, joder. Oviedo, para mí, trabajando con un chiquillo desde los 5 años, es un enfado. Bien, porque perfecto. Lo primero que tiene que hablar es, a nivel de junta directiva, decir, oye, hay un chico ahí que nos interesa, y por supuesto no va a haber ningún problema en que vaya para el Oviedo. Faltaría más, ¿no? Si hacemos ahora mismo una síntesis de la opinión de Paco y la del Geme, el empezar un Real Oviedo con 14 o 15 años y en hacer una selección de la gente de los mejores jugadores, mejores juveniles, entiendo que a Lugones le pueda molestar, pero entiendo que también puede ser un motivo de satisfacción que con 14 o 15 años pueda salir un niño para ese equipo. Yo estoy trabajando en el Covadonga como cuando tenían a Adrián o tenían a Santi Cazorla y van para el Oviedo y luego triunfan. Es un orgullo, eso. Pero es que a veces hay chiquillos que por circunstancias, si te adelantas a llevarlos a un grupo, donde luego llegan ahí, se encuentran con otros compañeros, cuando van a jugar, que lo decía Eduardo en algunas ocasiones, juegan contra unos contrarios que les meten unas goleadas, que no compiten, que no hay ilusión, porque en la época nuestra, y lo sabe Paco, nuestros padres no se les preocupaban de nosotros. Nosotros jugábamos por la calle, por la carretera, no teníamos instalaciones, y la gente salía. Una cosa muy importante para trabajar la cantera, bajo mi punto de vista, es que el Real Oviedo, trabajar la cantera, debía de estar ya en segunda división. Trabajar desde la segunda B es peligroso, porque es una categoría que los chavales, mira, hay jugadores que prometían mucho en el Oviedo, en el infantil, y ¿sabes en dónde están? Hoy están en el Madrid, otros los llevan para Barcelona, porque es que este mundo del fútbol hoy está lleno de representantes. Y van a hablar con los padres, con los abuelos, y los llevan. Vamos a ver. Los intermediarios, que son lo que son todos en el fútbol. Ahora hay una profesión que se llama los abogados, que son los más listos, que se meten a representantes de los jugadores, porque saben que hay... Por eso este país está jodido por todos los lados, entre políticos y el fútbol, que saben los abogados, que son los más listos, que anden por ahí buscando donde hay, pues están ahí metidos. Mira, si esos guajes no estuviesen en el Oviedo, y tuviesen en Lugones, mañana los exjugadores, tú y el otro, todos los que fuisteis jugadores, y tenéis un equipo, coño, vamos a ver, el abogadillo, que no sabe un pijo de fútbol, sabe porque lo sabe el padre, y cuando se junten en el Oviedo, mira, tú llegues a Lugones, y en el Lugones no tiene ningún guaje, ningún representante, ni en el Vallovín, te lo digo yo a ti, lo tienen en el Real Oviedo, hay que deshacerlo, y el Oviedo tiene que ir mirando, y cuando llegan 15 escogen, este del Vallovín para mí, este de Lugones para mí. ¿Cómo se fortalece encima que eso sea? Mañana mandándote una carta, Tofi, en el Lugones, por ejemplo, hablamos, o Paco, pon 100 entradas para que vengan los niños cuando quieran al partido, que vayan haciéndose del Real Oviedo. Lo primero, porque claro, este señor dijo ahora que Manolo Murias, el de Gijón,
cambió la tortilla porque está chupando de la guitarra, ¿entiendes? ¿Cuántas veces dije yo que era un entrenador cojonudo? Pero claro, ahora como lo echaron, dice, hostia, el puesto y es bueno, Balma aquí de seguir, sigo aquí en el Sporting, meto la uña y punto. No, que no tiene nada, mira, el Oviedo, mira, el Oviedo está, mira, yo esta semana fui a ver campeonato de juveniles, fui a la, ¿cómo se llama eso? A la corredoria. Era de un año que murió Arias, segundo. Fue un memorial, primer memorial. Yo fui a verlos allí. Sí, yo me enteré por la prensa. Yo fui a ver ese campeonato. Además, entonces el Oviedo debe de pasar de eso, que no pasa nada. Los jugadores se ven iguales, los alevines infantiles, vas a ver, coño, mira qué bien juega este, mira qué bien juega el otro, mira qué tal. Sin hacer plegar. Claro, pero para eso te mando a ti yo que veas, joder. Si yo no lo veo, joder, claro, joder. Y vete a verlo, joder, claro. Paco, llegó primero el representante ahora con el ojeador, está llegando a la vez, están llegando primero, están llegando más tarde. Eso no es el problema. El problema es que el primero que lo ve el ojeador y el que se beneficia del ojeador y el intermediario. Y el listillo de turno, el abogadito, que se mete. Así de fácil. Eso entiendes con tus años que llevas en el fútbol, que es bastante reciente, que ya ocurría antes. Que no, antes no había. Antes no ocurría eso. Un tema muy importante, Paco. Hablan los consejeros que acaban de entrar, hablan de cantera, pero eso no se hace de hoy para mañana. Si tú esperas el fruto de una cantera, pasarán otros 10 años y entonces nos vamos a tirar de los pelos. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde tenemos que buscar el equilibrio, Paco? O sea, primero había que hacer un estudio de lo que hay ahora. Ajá. Porque ¿quién te dice a ti que en estas categorías de cadete para arriba no hay jugadores que puedan servir al Oviedo en corto plazo? ¿En el Real Oviedo? Sí. Nada, ya te digo yo que no hay. Pero hay que ver. Hay que ver. Bueno, hay que ver. ¿Qué estás poniendo en duda si sé o no sé? Me cago, pues sigo sabiendo bastante. ¿Qué para eso voy? Mira, el domingo fui a ver uno que jugaba en la Caridad. Dije, voy a ver un año. Dijo, mi mujer, me tengo yo a mi chiquillo, voy a ver. Y fui a la Caridad, ¿vale? A ver, pero, yo ahora mismo digo, no hay 4 o 5 jugadores que puedas apostar por ellos a 3 años o a 2 años. Hay 4, es que sería, o sea, si no hay 4 o 5 jugadores en este momento en el Oviedo, apostar a 2 años, me cago en puedes tener 11 un problema que se puede dar, un problema que se puede dar ahora. Entonces, si tú apuestas más por la cantera, es decir, hay que meter más dinero. Creo que el año pasado el Real Oviedo le costó 800.000 euros la cantera, me parece. Si tú apuestas más, pero de paso descuidas el dinero destinado al primer equipo en cuanto a fichajes, te puedes meter, lo que estamos hablando, otra vez en una rueda complicada de otros cuantos años. ¿Cómo le podemos dar equilibrio a eso? Das equilibrio con lo que hablábamos antes. Bien. Por artículo 24, 3 jugadores de los que estos 5 que dijimos me evitan 3 plazas de jugadores profesionales. Muy bien. ¿Y cuánto? En el Oviedo estuvo jugando Boris en primera división más de 30 partidos por 100.000 pesetes al mes. Te lo dice Paco. Sí. 100.000 pesetes. 100.000 pesetes. Una cantidad muy importante para el club, que esos 3 o 4 jugadores, que yo creo, discrepo un poquitín contigo, Fede, porque yo creo que hay algún jugador que puede dar el paso. ¿Cómo no lo va a ver? Habrá que mejorar cosas, pero... ¿Tú discrepes conmigo tú? Vale, sigue, te voy a dar por el... En concreto te voy a decir un central que yo lo seguí como 4 partidos. ¿Ángel? Sí, este chavalín Angelín. Mira, este chavalín Angelín necesita un poquitín más de agresividad, poco más, y cuidado, ¿Tú quieres decir que si mis cojones tuviesen ruedas rodaban? No. No, Te voy por ¿Qué? favor. Si no lo sé Un momento. en tercera, mejores que Sileño. Déjalo dar su argumento, un momento. Estamos hablando de los filiales. Estamos hablando de los filiales. Bueno, déjate de fijar. Claro. El Oviedo necesita subir, joder. Pero un momento. Bueno, pero ya te estoy diciendo yo que principalmente el objetivo del Oviedo, que el otro día yo escuché a este señor Paredes,
que tenían el proyecto de trabajar en cantera, pero principalmente el Oviedo tiene que trabajar en cantera desde la segunda división. El Oviedo no puede seguir más en esta categoría. El Sin Paredes lleva sin ir a ver el fútbol de abajo. Igual que el ministro que fue ayer de los infantiles. Pero bueno, ¿y tú crees que esa gente a lo mejor no pueden estar capacitados porque el Oviedo necesita? Es que antes decía Paco que suena muy mal lo de director deportivo. Oye, claro, que suena, claro. Pero si no estamos hablando... Pero no hablamos de director, hablamos de cuerpo técnico. A mí que me importa... Hablamos de un cuerpo técnico. A mí que me importa que sea director deportivo, o sea, un cuerpo técnico. Sí, da igual, efectivamente. Que, por ejemplo, Manolo... es el que dirige ese cuerpo. Ponle el nombre que quieras. Mira, no hablamos de... Vale. Y luego... Si yo no tengo nada contra Ángel. Te estoy diciendo que el Oviedo, de la cantera del Oviedo, para mí, tiene que ser igual hoy. Hasta que se llegue en un momento que se vaya haciendo. Igual es el Uni, que el Astur, que el otro, que el Langreo, que lo que sea, donde vayas y pesques. Entonces, si hablamos de esos equipos, podemos conseguir algo bueno para el Oviedo. Si estamos buscando nada más que lo que tiene el Oviedo, pues no vamos a conseguir nada. Vamos a ver, un entrenador puede cambiar al jugador que a lo mejor es tranquilo, técnicamente está bien, la rapidez se mejora, pero poco. Puede cambiar la mentalidad, un central en este caso, que le puedas hacer más Mira, agresivo. es una pena que no traiga yo el papel, porque dice el artículo 19, grado de pijotamiento elevado. Y eso se mantiene toda la puta vida. El que yo un triste va a seguir siendo. Es difícil, hay que ir a las cualidades. Le voy a decir un futbolista que jugó muchos años en el Oviedo, que jugó conmigo en el Vetusta, que en paz descanse, que se llamaba Tensi. Cuando pasa al Real Oviedo, lo coge un entrenador que vino como jugador de Atleti Madrid, Cobo, o aquel Cobo, jugadores. Y lo primero que hizo fue hacerle que, si no damos... ¿Con quién estás hablando? ¿Con este o conmigo? Pues estás hablando de Tensi y yo recuerdo a Tensi, ¿eh? Porque Tensi era un jugador cojonudo cuando jugaba en el Alcántara. Tensi era friote, cuando jugaba en el Alcántara, cuando vino para el Oviedo. Era un jugador... Era friote, y Tensi se hizo... Son jugadores fríos, claro, que pesen pero mucho, ¿entiendes? cuando metía la galga, iba a pesar y balón. Y hubo otro jugador... Eso dilo a Sineño, no a mí. Hubo otro jugador que jugó conmigo en el Tradecol, que era Vicente, muchos años en el Oviedo, y era un jugador muy tranquilo y muy calmado. Bueno, bien, lo que ya ahora... Juveniles, Claro. Y luego jugando en el campo, cuando empezó, porque Vicente, en cuanto lo cedieron un año ahí a la Felguera, y vino, y titular del Oviedo, pero jugó segunda división, mejoró. ¿Y qué lo mejoró? Un entrenador que mejoraron los propios compañeros de Langreo, porque allí hay que correr, tío, ¿qué haces aquí? Bueno, y además tenía buenas condiciones, y con enchufe, claro. Y hablamos y con enchufe también. Bueno, déjate de enchufe. Él día a día trabajó y lo consiguió. Pues es que yo, Vicente, ¿qué quiero yo para esa cantera? También. Puede en un momento dado, analizando un poco las palabras de Tofi, el Real Oviedo puede sobrarle el puente intermedio ahora mismo, el equipo de tercera división, estando el otro en segunda B, estando el otro tan cerca, puede hacerse ese salto desde el juvenil, desde equipos asturianos cercanos, o es imprescindible bajo tu... Sí, es imprescindible que pasen por el Oviedo de tercera, no por tercera en una serie de equipos, por el Real Oviedo, es imprescindible, o es un contrasentido tenerlos tan cerca. Pregunta. No, o sea, tenerlos tan cerca, dice usted, claro, un poco lo que dice Tofi. No llevo igual la segunda vez que la segunda. Sí. Entonces, yo creo que en el Vetusta también tenía que haber también sus jugadores ahora mismo que estuviesen a un paso, los juveniles a 2 pasos y estos a un paso. Con esto no quiero decir que los de 2 pasos puedan dar el salto directamente. Yo parece que 3 jugadores al año, con entrenadores que digan, sabemos que estos 5 jugadores, 3 hay que sacarlos, señores, vamos a ver qué carencias tienen, qué cosas tienen, y vamos a trabajarles. Tú ves ahí, no y luego y la regresión y lo ves, esté con el primer y punto.
Que Claro. el primer equipo, que mira aquel que bien funciona. Yo estoy mira a aquel favor que de tal, eso, mira, pero yo digo, un jugador de juvenil, como era antes, pues yo lo estuve, un jugador de juvenil bueno, tenía que jugar en segunda división B con la gorra. Pero estos no los ponen. Lo que sí ¿Vale? entiendo- ¿Por qué? Porque no hay entrenadores. Aunque antes estábamos hablando que los entrenadores no lo ven. Para que pueda cerrar la primera Oye, parte hasta mentira eso. un segundo, para que pueda cerrar la primera parte hasta el descanso, quiero una opinión de los tres a una pregunta. ¿Entendéis de forma contundente entonces que el secretario técnico del Real Oviedo no puede estar los domingos en un banquillo? Coño. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Quiero que ahora es cuando Eso, no debe ser, ¿verdad? Claro, yo ni quiero secretario técnico, yo quiero un secretario técnico de Oviedo. Bueno. Yo quiero los todos que casi de Oviedo. Pero bueno, Perfecto, están vale. esos dos Pero aquí. entendemos que los domingos Claro. ese señor no puede Claro. estar, con todos los respetos, en el Claro, banquillo del claro. Tartiere Mira. o en el banquillo como se está en Mira, este además momento. voy a decirte No una es cosa. lógico, ¿verdad? El señor Granero Sí. ve más veces al equipo del equipo del FIU jugar, que por cierto juega de puta madre. El FIU de Granero, Muy bien. de lo que veo yo, Está muy bien que está usted... muy bien. Muy bien. Pudo haber traído aquí. El Pero- problema es que si trae para aquí y juega el FIU de él, la gente, como la gente es más mala que su güera, en el fútbol la gente se trastorna. Y eso hay que reconocerlo, igual Vale. que digan que no digan. Tofi, Pero está ahí. lo dicho, tu opinión, no debe de estar, el fútbol no puede llevar ese camino, ¿no? El domingo ese señor tiene que estar en otro lado. Entendemos que el secretario técnico Por no... supuesto que en el banquillo no pinta absolutamente nada. El banquillo tiene que estar el entrenador, el segundo entrenador y fuera. Y si me apuras no debe de estar en el Tartiere, ¿no? Si me apuras lo Bueno, normal es que un secretario estuviera... Bueno, la verdad se ha dicho que eso es muy respetable todo. llámese el que dirija el cuerpo técnico, Sí. llámeselo como lo quieras llamar, ¿no? Tiene que estar en contacto continuo con el fútbol. Y yo, por ejemplo, a mí me viene un representante y me ofrece un jugador, y lógico es que si yo ese jugador lo pudiera ver y lo sigo, a veces te mandan vídeos y te mandan esto, no me vale. Tofi, ¿qué pinta un secretario técnico del Oviedo, que se llama director, en el banco allí? No. Eso, joder, a lo mejor. Absolutamente nada. Yo lo que Vete a ver el Grisú, joder, a ver Lo si que hay te algo, quería decir joder. con respecto antes de los chavales que estamos hablando de dar el salto a la categoría, yo me acuerdo el año que yo jugué en el Vetusta, jugábamos en tercera división y el salto al primer equipo fueron como, en la misma temporada, como 6 o 7 jugadores de tercera división al primer equipo a segunda. ¿Y sabes cómo entrenábamos? Entrenábamos en los prados, ahí en el Tartiere, Pero afuera, tú, y debajo de la tribuna. cuando tú y este señor No jugabais, teníamos ni campo para entrenar, con 16 años tenéis la lección aprendida, toda. Por supuesto. Y yo puedo contar la lección de este, que no la cuento, porque este juvenil lo sabía todo. Este no aprendió ni en Salamanca, ni en Oviedo, ni nada. Ya lo aprendió allá arriba. Por supuesto, A dar, a sí, castigar y a estar en su sitio, punto. El más tonto hacía reloj, para Tu, jugar. tu opinión de ese tema. Que lo diga, que lo diga. No debe, ¿verdad? No debe. No debe. Bueno, seguramente... No debe. Lo del secretario técnico Sí, el está. secretario técnico entiendo que tiene que estar en otro no me sitio. aguantamos. Señores, nos vamos. 4 o 5 minutos, la publicidad es la que manda. Estamos en un momento con todos ustedes. Hasta ahora. Seguimos con la tertulia, seguimos hablando del Real Oviedo porque evidentemente es un tema que está candente, que es actualidad, que ha pasado por momentos complicados y difíciles esta semana el oviedismo y por lo tanto merece que alarguemos nuestros comentarios acerca de ello. Seguimos hablando un poquito de futuro, ¿no? en el tema del Real Oviedo. Paco, voy con Paco. ¿Qué hay que hacer ahora? Que es diciembre, es un mes muy complicado en el fútbol. Debemos de potenciar, debemos de quedarnos. Lo de la cantera, como decíamos, eso es aparte, ¿no? O sea, aparte porque es años vista, pero tú siguiendo la trayectoria que estuviste con nosotros en el mes de septiembre... Yo ahora ya tengo más, puedo valorar efectivamente, más, ¿no? Efectivamente. ¿Qué has Entonces, visto? o sea, vamos a ser un poco inteligentes. ¿Dónde produce más cambios el Oviedo en la alineación? En el medio, ¿verdad? Entonces, el Oviedo necesita gente en el medio campo. Muy bien. Solucionado. Bien. Si hay dinero para fichar, fichamos. Si no,
Bien, tú eres partidario de traer a alguien para esa posición, es lo que has visto que... Pero tiene que ser gente que no pases como siempre. Los fichajes de diciembre no suelen dar muy buen resultado. ¿Te ha sorprendido, Paco, y es una pregunta que hemos hecho a alguno de los anteriores tertulianos, el hecho de que tenga 6-7 jugadores mediocentros y que acabe jugando el central en esa posición? ¿Te ha sorprendido? Sí, me sorprende. Me sorprende porque, precisamente por lo que hablábamos antes, esa gente los trajeron ellos, ¿no? Entonces... La gente de su confianza. Claro. Yo voy a decir que él está viendo. ¿Sí? Está viendo que no funciona. Ya hay algo que a lo mejor no lo ve, joder. Sí, cuando se hace tantos cambios, entiendo que es porque efectivamente no está viendo, con lo que hay. Él no está a gusto con lo que hay, entonces está haciendo pruebas, claro. Vale. ¿Hasta dónde? Geme, tú eres partidario y lo tenemos muy claro desde el... Tú eres partidario, está claro, de hacer, de también, lo has dicho además... Yo opino todas las semanas. El Oviedo tiene que fichar 2 jugadores. Perfecto, si lo has dicho desde el primer día, la verdad. Si quiere aumentar un poco para asegurarse, que vaya por eso y Trasorras también, uno de primera, se gasta la plata... Vale más gastarla este año porque este mes es vital el Oviedo. Porque si no hay, con estos que entren, más aquellos de delante, se jodió todo, se hunde. Entonces ahí, a partir de ahí me coge el Oviedo yo y punto. Hay que poner a Pita, ¿vale? Me cago, que eso vale mucho. Déjate del dinero que no cuesta nada. Tú traes a Pita, a Jandro y a Trasorras. Entonces sería la hostia el Oviedo en segunda. ¿Cuántos millones cuesta estar en segunda? Tofi, que has visto, ya van 4 meses de competición, entiendo que habrás visto carencias porque el equipo está fuera de los puestos de playoff. Yo en ese sentido, vamos, no soy tampoco nadie para que aconsejar al Grupo Carso lo que tiene que hacer, ¿no? Pero mi opinión, o mi modesta opinión, el Real Oviedo debe de intentar este año conseguir el ascenso. Y para conseguir el ascenso, según está actualmente, lo va a tener muy mal porque tiene muchas carencias. Sobre todo lo que dijo Paco, el medio campo es importantísimo. Tiene 4 jugadores hoy en el medio campo que yo no sé por qué le dieron la baja a Cerrajería, porque para mí reúne bastantes más condiciones que estos 4. Necesitaría 2 medios volantes, vamos, porque no sé si os fijaréis, cuando el portero sale jugando la pelota desde atrás, con un lateral o con un central, terminan golpeando sin control arriba porque no hay apoyo arriba, ¿no? Es que además no hay quien quiera que coja la pelota, porque yo si juego en el medio campo me voy apoyando y pido el balón para iniciar jugada. Yo tengo que iniciar jugada y empezar a jugar por bandas y apoyos, y el Oviedo no tiene esas personas que cree fútbol. Supuestamente las fichó, pero es posible que el resultado no esté siendo la apetecible. Yo me fijé, por ejemplo, Iván Rubio, me fijé varias veces. Le da el balón al portero, está fuera del área, el contrario lo tiene a 20 metros, tiene que coger el balón, iniciar, oye, que la portería es allí, hay que jugar al ataque. ¿Sabes lo que hace? Se la devuelve al portero. No quiere el balón, son fallos individuales. O sea, tú fíjate, una buena orientación de ese jugador, si ese jugador se perfila bien para recibir, ya tiene que estar viendo lo que da el portero y la otra portería. Claro, para dar salida. Entonces es que esos jugadores no tienen responsabilidad. ¿Y qué no saben, Tofi? No saben. Vale. Si no se perfila bien, no saben. Entonces, ¿quién fichó ahí? No lo sé, pero... Bueno, uno que no tiene ni idea. Es que luego vamos a la parte defensiva y tenemos un problema gordísimo que se defiende muy mal, no hay agresividad en los marcajes. Oye, Tofi, por favor, defender, mira, tú a un defensa, pues decía uno, oye, coge a este y da para atrás, da para atrás, da para adelante. Lo que no puedes nunca hacer es, juega mejor o juega peor, eso es sagrado, porque si el que no sabe, no sabe. El Oviedo necesita vital para subir en el medio campo, 2 que jueguen bien, y punto. Y ahora vamos a otra cosa. No se puede fichar a nadie. ¿Cómo se mejoraría este equipo? Cuénteme usted. Se podría, por supuesto, se podría mejorar. Este equipo se podría mejorar. Juega demasiado profundo. Lo que tú hablabas, en el mediocampo no se combina. Llega poca gente arriba. ¿Se puede no combinar a lo mejor por falta de confianza?
Porque es imposible que 6 o 7 personas no combinen. Yo creo no... que hay, dentro de la plantilla, los jugadores pueden dar más rendimiento. Para mí, te digo la verdad, y no me gusta hacer críticas a veces de entrenadores y tal. Yo, para mí, este entrenador, el otro día me lo demostró cuando puso a Pardo y Mieres, que tenemos que ir a ganar. Digamos, es increíble. Es increíble que a principios de temporada tengan a Héctor Simón como un hombre que es el que va a llevar el juego del equipo, y resulta que ahora está la grada. Explíqueme. Mira, Paco, ¿cómo mejoramos eso? Mira, los partidos duran 90 minutos y no se puede querer solucionar las cosas, a lo mejor en los 20 primeros o tal. Si el equipo tiene que combinar mucho más en el centrocampo para llegar más cerca de la portería. Para llegar más cerca de la portería. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Si tú no lo intentes y la solución tuya ayer pasa banda, que resuelvan los de banda, que no se banden uno contra uno, pero que tienen muy buen golpeo. Cierto es. Aparte de Cervero y aparte de este otro que ya listo, pero Alan tiene que llegar alguien allí también, 1, 2, 3. Pero bueno, ¿para quién ven acá, por favor? Sí, dime. Cuando tú jugabas, por ejemplo, conmigo, pero hay otro fútbol. Y igual, pero hay unos jugadores que están encargados de jugar. Sí. Aquel Pepito Saavedra jugaba más que Camacho, que a los que los. Sí, pero nosotros era también. ¿Ves? Estás poniéndome un equipo que jugaba profundo. ¿Por qué? Porque lo que estás hablando, el Saavedra lanzaba y tenías dos jugadores directos a portería. ¿Cuántos tienes tú como en el Oviedo que peguen a la pelota como hacía Pepito Saavedra cuando tú jugabas? Si pegaba no, ninguno, en el medio campo ninguno. Pues eso, en el medio campo ninguno, pero en los bandes tienes a los dos chavales, a los dos. Bueno, los dos que tienen el Oviedo son Corrientes y Molientes. Bueno, no está mal. Pero necesitas no ese medio campo. Claro. Tú necesitas, Jandro, que cuesta un poco más. Me extraña a mí me extraña que un equipo como el Lugo, que tiene 3.000 socios, no pueda el Oviedo entrar ahí a ¿Cuántos años lleva el señor entrenador del Lugo haciendo un equipo que juega en fútbol con un modelo de juego que ahí está? Lleva 3 años y un buen entrenador porque juega bien, punto. Paco, estábamos terminando. Defensivo, voy a dar un ejemplo. También tiene poca profundidad defensiva. ¿Por qué? Porque tiene mala transición de ataque-defensa y defensa-ataque. Mira, el otro día contra el Ferrol, con 10, 0 ocasiones del Ferrol. ¿Por qué? Porque las líneas estaban juntas y los defensas estaban arropados por la línea de medio campo. Que cuando jueguen 11 para 11, tal, no lo hacen. No lo hacen. Y permiten meter gente por la espalda del medio campo. Y problemas para los centrales. Totalmente de acuerdo. Dos temas. Sí. Y que el Oviedo necesita 2 o 3 jugadores en el medio campo que jueguen bien. Y está cantando el entrenador, está cantándote con las alineaciones. ¿Está cantándolo? Sí. Joder, que lo diga, que yo lo pida, joder. Claro, o sea, los que están en el club tienen que verlo. Lo que está claro, lo que es muy difícil para un club, y ahí defiendo al señor Sabino López, es cuando te traigo 14 tíos que 3 meses más tarde me digas que te equivocaste. Claro, joder. Es evidente que te puedes equivocar en uno, pero si tienes 7, 8 fulanos que pueden jugar de medio centro y no te va ninguno, eso tiene una difícil solución. Está vista adentro de menos de un mes. Con dinero, señores, y sin dinero. Hay que ver eso. Un tema muy importante. Toquemos de que no tenemos dinero, por ejemplo. En caso de que hubiese que tomar una decisión drástica, empiezo por ti, Tofi. Drástica significa que el entrenador, porque las circunstancias no se dieran bien, el prototipo de entrenador tendría que ser asturiano, tendría que ser cercano a nuestro fútbol, o volvemos a apostar por alguien con más nombre, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál sería tu apuesta? En este momento no sé si en Asturias habrá un entrenador que a lo mejor pueda, ¿no? Puede que haya algún entrenador que esté en paro y pueda ocupar la posición de la responsabilidad que necesita el Oviedo. Si la cosa, los resultados se alargan y el juego no acaba de arrancar el Oviedo con un poco más de agresividad, ganar los partidos, sobre todo en casa, le está costando muchísimo. Tiene un problema, que los equipos cuando vienen a Oviedo, la verdad se ha dicho que juegan al 200%, Aquí vienen y no sé si por la gente o por el público se crecen, También se no hay problema. Y bueno, cuando vienes con un contrario y que juega al 200%, Paco. y resulta que el domingo siguiente en casa juega al 50%, es... no obstante, un tema muy importante, Tofi. Si tienes la calidad que tienes, por mucho que juegues al 200%,
y tu equipo es superior, Lo tienes que demostrar. tienes que apretar, evidentemente. Nadie gana tal, pero te quiero decir, por mucho que juegues al 200% en el fútbol, no es fácil engañar. Es decir, la calidad acompañada de sacrificio, de trabajo y tal, no es fácil ganarla. Te puede sorprender a alguien, pero no te pueden estar sorprendiendo 16 partidos a lo mejor, ¿no? Bien. Pero tu apuesta sería alguien muy cercano, alguien bueno, pues de la región, o seguiríamos apostando por algo. Eso ahora mismo no te lo voy a decir yo, el entrenador que sería el ideal. No, yo no te pido nombres, pero sí te pido cuál sería una postura en caso de que esto no esté arrancando. Que te voy a decir una cosa, se ha producido un parón, y tú sabes que el partido de Mieres la cosa se hubiese puesto cuanto menos un poquito complicada, ¿no? Eso no significa nada, pero sí que la situación se podía haber puesto. Esa decisión la tienen que tomar y a no tardar mucho. Si ven que la situación no mejora, no mejora, pues tendrán que tomar la decisión. Hay que recordar que estamos a la mitad del campeonato. Todavía hay tiempo suficiente. Perfecto. Paco, yo defendería. Correcto. Defendería a este entrenador. Perfecto. Defendería a este entrenador hasta un minuto antes de que el que mande lo expulse. Perfecto. Mientras tanto, para mí, y el mejor. Y el mejor, muy bien. Muy bien. ¿Cómo y eso? ¿Cómo y? Mientras yo, como aficionado, defiendo a este entrenador. Sí. Hasta un minuto antes de que lo eche el presidente o el secretario técnico, pero claro, aquí no se da así. Yo estoy de acuerdo también. Es decir, yo no voy a echar al entrenador porque sería tonto, porque tengo que echar a 3 puestos que me van a llevar todos los perros, porque ellos marcharon con la mayoría de los perros y todo el nivel. Y ellos se lo armaron, ellos se lo montaron, con permiso del señor Tony Fidalgo, que los dejó hacer y mover a unos que bueno, yo en mi vida vi un portero, ser preparador físico y encima ser director deportivo y andar por ahí. El fútbol siempre sorprende y de vez en cuando se genera. Yo tengo muchos años. Cambiemos de tema. Sí. Sobre el tema de Sergio Ugarte. Sí. O sea, tú dices que luchó la grada. Yo digo que no, he dicho que ha habido una doble presión, una por parte de la grada y otra por parte de unos capitanes ahí, y de un vestuario. Ahí es donde el presidente. Perfecto. Tú has estado, pero tú has estado en un vestuario. Tú estás aquí. Tú has estado en un vestuario, has dirigido muchos vestuarios. Estuve en muchos vestuarios. Has estado en muchos vestuarios. Pero los jugadores, al final, sí, tienen que entrar por lo que dice el jefe. Perfecto. Y ese equipo lo mejor hubiese ascendido. Pero el jefe no puede decir nada porque no pelotas de ellos. No los muerde y punto. Puede ser, y es que lo que rodea a este señor, porque no ellos da bolilla. Vale, bueno. Estaréis de acuerdo conmigo que Félix había entrado en una serie de contradicciones, en una serie de dudas, que cambió. Yo creo que sí. Contradicciones, mira, bien, comentámoslo antes. Bien. Escuela de Javo Irureta. Sí. Paco, Sergio Ugarte. ¿Tú crees que hubo algún entrenador en el Oviedo que haya dado más al Oviedo que Javo? Yo con lo que tenía en la vida siempre hay que ver lo que tienes disponible. Lo que miraba para el club. Bien, pero te quiero decir, siempre hay que ver lo que tú tienes y lo que consigues. Y estos señores fue extraordinario. A esos dos con Javo y Loreta. ¿Será por la noche? No, yo no puedo compararlos, no. Yo lo que digo, lo únicamente que digo yo, y es lo siguiente, que en el fútbol hay unos entrenadores. Tú tienes buenos jugadores, sí, y sube cualquiera. No tienes malos jugadores, punto. Entonces lo vieron. Esto va para Tofi. Tú metes un entrenador en Asturias, hay suficientes. Si le das poder, vamos a hacer un equipín. No poder, No, porque un equipo debe tener 1 o 2 más que sepan igual que el entrenador, No da y toma, hazlo todo y después no sabe nada. Saben lo justito. Bien. De la escuela que salen con la un poco más. ¿No? Último comentario. Sabemos organizar, pero después el fútbol hay que vivirlo, viendo y haciendo. Penúltimo comentario del Real Oviedo. ¿Opináis que en un momento dado, en un momento de no sé lo que va a pasar el año que viene con el dinero, si se va a apostar por seguir incrementando ese posible déficit que va a haber a final de temporada? Si el Real Oviedo tuviera que hacer un equipo de los principales futbolistas de tercera división, ¿consideráis que pueden competir tan dignamente como lo están haciendo ahora? ¿Sí o no? ¿Sería una apuesta excesivamente arriesgada? Es decir, el fútbol asturiano tiene gente por debajo del Sporting de Gijón
para competir dignamente en categoría superior. El fútbol asturiano, claro. Sí, señor. Perfecto. Otra cosa es que después, si quieres hacer un poco más, tengas que recurrir a lo que necesites y a fichar 1, 2 o 3. Pero en el fútbol asturiano se puede conseguir todo. Perfecto, Paco. Sí, o sea, recuperando gente que hay gente fuera, hay gente en tercera, hay gente en segunda B. Sí. Tofi. Principalmente lo que necesitan los jugadores que tenemos aquí de la cantera es confianza. Confianza en un entrenador que, oye, este va a pasar aquí al equipo y empezar a jugar. Yo creo que muchas veces los jugadores, el entrenador, como vienen de equipos de abajo, no se atreven, no son atrevidos. Y un entrenador que sea valiente, pues los lleva al primer equipo y, por supuesto, en cuanto das oportunidades a la gente, si tiene cualidades va a triunfar. Mira, voy a contarte, mira. Voy a decir Un momento. Voy a contarte un caso, y que para que veas cómo son los entrenadores. Son los mejores ejemplos. Mira. Boris estaba en el segundo equipo, o en el juvenil, por lo que quieras. Un central izquierdo. Paco, ¿cuánto vale? 100 millones. Y es malo. Pepito Pérez, y es malo. Esto era Luis Aragonés. Sí. Paco, si no va 600 y es malo. Oye, Luis, tenemos aquí un jugador que va muy bien y tal, ya verás cómo te va a gustar. Bueno, que venga a entrenar, que venga a la pretemporada. Al mes de empezar la pretemporada, ¿quién crees que sacaba a ese jugador? Luis. La calidad de Boris, poca o regular o mucha, pero luego el que se apuntaba al triunfo, ¿quién era? Luis Aragonés. Claro, si no lo metes allí no lo ve. Pero, Paco, eso... Ya sabes que jugaba allí como no jugaba Pau, y cualquiera que juegas allí, mira, una garantía. Aquí la semana pasada, sí señor, contaba yo lo de Joaquín. Joaquín sacólo Iván. Iván, fue el que daba ahí. Mira, este juega. Apunta nada más. Mira, las diferencias que tú antes hablábamos, que me dejé olvidado, de los entrenadores de antes y ahora. Los entrenadores de antes éramos voluntarios y ahora se meten, nada más terminar de jugar, y dicen, esto es una minuca, voy a ganar. Y métense allí y van a la escueluca. A la escueluca poco, que se aprende poco, no hay ninguna universidad ahí, y saquen el título y después empiecen esos 4, oye, y es que yo tengo el título. ¿Y qué más da que tengas el título si no seas un pijo, tonto? Y ese es el problema del fútbol, aunque Paco defiende de otra manera. No defiendo eso. Hoy es mejor el que habla bien que el que entrena bien. El que habla bien después del partido, que perdimos porque... Sí, eso. Vale, ruedas de prensa. O ganamos porque... Tú, como un gran entrenador... No, yo fui lo máximo que hubo. Y conocedor del fútbol. Sí. Lo digo yo, pues todavía. A lo mejor luego la rueda de prensa... Claro, después no sé hablar. Forma de expresar. Pero yo, ¿por qué tengo que llegar a un tumbado de esos y decir lo que sea? Nada, no vas. No voy, ¿qué cojones? Chaval, vete por ahí. ¿Quién estuvo? Para sí, porque luego te daría para críticas. Claro. Bueno, cerramos el tema del Real Oviedo con una conclusión por mi parte en el tema de la asamblea, y es que efectivamente el Oviedo no se puede permitir ir tachando oviedistas. Creo que Sabino lo es. No podemos decir que nadie roba o que nadie es un chorizo, porque eso hay que demostrarlo, y por tanto entiendo y creo que Sabino es un hombre muy válido para posteriores consultas, para posteriores comentarios y para tirar de él en muchas ocasiones. Lo mismo que no entendería que los nuevos dirigentes en un momento dado no pudiesen llamar a los jugadores, no pudiesen llamar a un Paco Daunese que ha estado al frente de una secretaría y que por tanto seguro que les puede aportar ideas muy válidas. Señores, cambiamos al fútbol nacional, aunque no ha habido liga, es evidente que sigue teniendo movimiento y muchas noticias del mundo del fútbol. Preguntamos a Tofi, preguntamos a Paco, ¿qué os parece la marcha de la Primera División? ¿Esperabais más de algún equipo? O sea, que ahora mismo yo no contaba tanto con el Atlético de Madrid, ahora yo lo considero con tantas posibilidades como el Barcelona o el Real Madrid. Entiendo que van pasando los partidos y lo que en principio parecía que podía ser una sorpresa, la sorpresa ya con tantos partidos ya no es lo mismo.
ves al Atlético Tofi? Yo el Atlético de Madrid ya lo vi desde el comienzo bastante bien. El Barcelona está una racha ahí, tiene lesiones, tiene un jugador de baja y sobre todo en el medio campo parece que está teniendo algún problema. El Real Madrid todavía no acaba de... Yo creo que no dio con la alineación ideal porque tantos cambios, juega este, juega el otro, está pasando problemas el Real Madrid. El otro día, si en Valencia no es capaz de ganar por aquel chorri que metieron al portero, ya hubiera tenido bastante problema con 2 puntos menos. Puede ser, Paco, la noticia de la Liga, el hecho de que a los equipos grandes les empieza a costar ganar en muchos campos, cosa que en los últimos 3 o 4 años estaban sacando 100 puntos, 98 puntos. Parece ser que ganar en Osasuna, ganar en Elche, ganar en Valencia, ¿se empieza a complicar el tema? No, yo no pienso que se complique, no. O sea, el que falle un partido, a partir de ahora los equipos grandes van a, sobre todo el Barcelona y Madrid. ¿Por qué? Porque va a tener a Messi recuperado, porque va a tener todo preparado para únicamente que un partido de Copa Europa que coincida con un partido difícil de la Liga y tal, pero, y el Madrid yo creo que tampoco va ahora. Geme, a mitad de Liga, ¿cuál es tu favorito o por quién pondrías tú el dinero en este momento? Tú ya sabes que ya te lo dije 50 veces. Tú quieres que lo que yo digo vaya en contra, que yo es diferente. Ya te dije que el Barcelona, yo soy del Real Madrid, de toda la vida. Perfecto. Pero chicos, a mí el fútbol me gusta y yo opino. Y yo veo al Barcelona y ahora que empiecen todos estos... Me estaba estorbando el entrenador haciéndoles bobadas que hacía, jugando con 3 arriba y por poner y quitar por quitar. Eso yo a los entrenadores... ¡buah! ¿Compartes? Si yo al Oviedo, ninguno de esos 3 entrenadores que hay arriba, excepto el del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid es un león, es un león. Sí, perfecto. Pero y encaja en cualquier equipo, de todos menos en el Barcelona y en el... Pero un tema de los entrenadores muy importante, quiero tratar además con los 3. Tú permanentemente dices que cuanto más arriba esté, menos valor tiene el entrenador. Muy poco. Hablemos, por ejemplo, de la persona que seguramente está más arriba, que es Pep Guardiola. El mérito de Pep, independientemente de que hubiese sido tener un equipo tan campeón como tuvo, no fue el tomar decisiones cuando llegó, no fue tomar decisiones en su segundo año, es decir, tú me sobras, no, al menos no está su mérito ahí, el hecho de haber prescindido de... Esa pregunta que tú haces está muy bien hecha, eso sí es verdad que él hizo y siempre valorando que vio unos niños y acertó rápido, porque cuando ves a los niños jugar y si los tienes ya en tercera ya los ves que van haciendo, y él fue duro con aquellos 3 o 4 que se querían pasar de la raya, el de la coleta aquel, Ronaldinho y el otro sí, ya, y apretó y tenía detrás un montón de ellos que eran maravillosos. Y es lo que tiene España hoy, los maravillosos del Barça y los maravillosos del Manchester Paco, City. no sería fácil tomar esa decisión, entiendo, ¿no? O sea, para él sí. O sea, yo tengo un modelo de juego. El que cree en él está conmigo. El que no cree, el que no cree caminando. Equivocóse. Pero te quiero decir... También se equivocó. Sí, seguro. Pero te quiero decir... Siempre hay alguno. Pero el que trajo tal fracasó. Sí, pero... Paco, hay que mirar... Paco, tú cuando tomas tantas decisiones, evidentemente no es fácil. De títulos que sacó. Pero el modelo que... Pero te quiero decir, en el momento que tienes que ejecutar o que cambiar un palmarés, como es el señor Ronaldinho, como era el señor Deco, como un año más tarde fue Eto'o, efectivamente. Al otro delantero ahí lo que no podemos negar, y muy bien Geme, el hecho de que acertó en las decisiones que claro, iba a tomar, porque ¿verdad? Si el que no cree en lo que hago yo, pues pero se va se equivocó en lo que dice Paco, en el dinero de aquellos, pero bueno, aquellos como tengo un hermano que de eso, ¿cómo se llaman esos? Hombre, bueno, no lo vamos a callados todos hermanos y no juegan un pijo ninguno. Bueno. Pero ¿cuánto acertó? Pero ¿Cuánto dio al Barcelona? Claro, está bien allí, hombre, la cantera estaba allí puesta, eso está bien ahí, eso no hay que ser brujo. Pues una persona que ahora está ganándose Alemania ya, porque hay una persona
Bueno, yo... que vive y que piensa para el fútbol, evidentemente. Y está haciendo buen trabajo ahí en Alemania. Yo creo Y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil porque el precedente es durísimo, ¿eh? Al principio, pues y la forma, el carácter, los jugadores. Él llega allí y... Está en otro país, pero tiene un concepto del fútbol importante. Hizo un equipo ahí muy bueno, también muy bien. Bueno, yo tengo una cosa que decir. Dígame, hombre, como no. Porque bueno, usted. todos ya sabéis que yo soy contrario del fútbol de esto de infantiles, todos estos golfillos. Ayer estaba... Usted es contrario del fútbol de élite, del fútbol de élite. Y de ese otro fútbol que son de infantiles, que jueguen el de la Morena, ese que hace sí de la Morena, que distingue a los niños, ya sabe el distinguir que no te gusta mucho a el los torneo del Real organiza. Madrid y tal, todos esos. Y después con, ¿cómo se llama? El presidente del Consejo de Deportes español allí. Tú fíjate, si lo mandamos venir a Asturias, igual nos quieren meter hasta presos, pero claro, va allí porque va la Morena, va el del Madrid, va el otro, regalo para... Canal Plus. Eso, Canal Plus, se sale, eso, y distingue. Él ya ve que los niños van a salir. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace 10 o 12 años cuando él hablaba de eso, si yo vi a unos niños que iban a ser hoy uno y el primero que va en la liga inglesa, Santi Cazorla, no fue allí, y Adrián Colunga no fue allí, y el otro niño no fue, y el otro no fue, y el otro no fue, y van los de nada más. Pero hay que reconocer en el otro lado en el otro extremo salen a presumir. No, pero en el otro extremo hay que reconocer que gente como... Lo que es una vergüenza es un hombre. Como Iniesta, por ejemplo... Y el mejor jugador. Bueno, pues gente como Iniesta sí que estuvo ahí. Claro. Gente como Iniesta, pero que a ti no te gusta... está claro que... A mí todo lo que sea abusar de los niños, no voy a decir la palabra, me revienta. A mí los niños son todos iguales, ¿vale? De hecho, él va a hacer ahora un campeonato para el año que viene, que van a ir a Perú, y hoy lo dijo porque lo escuché yo, que hay 2 equipos, el Cristal Palace o no sé qué más, 2 peruanos, y después va a ir Español, va a ir el Barcelona, el Español que de campeón no, va al Barcelona, el Real Madrid y me parece que el Atlético de Madrid. Y después va a sacar un equipo de los niños de la calle, que andan muertos de fame, que no tienen, y van a jugar contra esos otros, todos esos, y ahí va a ir el ministro y el otro, van todos a presumir. Bien. Adelante. Cambiamos. Bueno, escucha. Sí, perdón. Tengo que defender hoy. Hoy hablaba el presidente que yo creo que es el mejor, con mucha diferencia que hay en Asturias, don Luis Gallego. Hoy hablaba, estaba endemoniado por esa vergüenza, ¿entiendes? No se mira para el fútbol de segunda B ni se mira para nada y se está mirando para ese torneo que hicieron el otro día de la Morena y el otro. Esos que están todos allí, están todos los ministros, el delegado de deportes, el del ¿cómo se llama? El de los jugadores profesionales, ese que decía que tenía 2 hijos, que no alcanzaban el ritmo de ellos. Pues déjalos en casa, joder, ponlos a estudiar. Acabas de nombrar a una persona de Gallego, el del Marino del Banco, ¿no? Que con pocos recursos, lo que está trabajando ese hombre con el Marino y tenerlo en segunda B y competir a donde está compitiendo. Pero ves esa injusticia y sin demonios humanos. Eso sí que es un mérito, Claro. Un mérito muy grande que el club del Marino esté donde esté. Pero después ves esa injusticia y si está. O como llegues al Oviedo, pues igual. ¿Qué pinta el alcalde? Tanto Oviedo, tantas hostias. Usted aliméntese al pueblo, joder, y punto. Déjese usted del Oviedo, hombre. Bueno, el Oviedo va a terminar en manos tuyas. No se enfade usted, que se quede y que venga. Con respecto al alcalde de Oviedo, yo creo que en su día apoyó al Oviedo. Pero no tiene que apoyar al Oviedo. Bueno. No, señor. No tiene que apoyar al pueblo. Para eso está el alcalde. Déjate de tanto gobierno. Ustedes tranquilos. Si se puede ayudar al Real Oviedo, que es el representativo de la ciudad, ¿Y qué? El Ayuntamiento de Oviedo sigue siendo... Sí, vale, bueno, nada. No vamos a dar razón. Y por tanto estén ustedes tranquilos. El Ayuntamiento no tiene que apoyar nada, que apoya a la base. A la base, para que haya jugadores, para la base. Haga usted el favor, ya hemos cerrado ese tema, lo vamos a retomar otro día. Si queréis que dé la razón a todo no queremos dar... Paco, Tofi,
Se incendia un poco el Real Madrid estos días porque el señor representante de un extraordinario futbolista como es Cristiano Ronaldo dice que en el Barcelona metería 120 goles y que sin embargo en el Madrid no lo entienden. No es justo lo que ha hecho, no lo entiendo, ¿no? Querrá más dinero. Pero ha sido duro, ¿no? Porque tienen que ir todos para la hucha, todos. Pero entiendes, Paco, que no es justo, porque las comparaciones... No es lógico que estando defendiendo la camiseta del Madrid digas que en el otro equipo meterías más goles. Porque además tú eres, y lo has demostrado antes, tú eres muy partícipe en el sentido de que tú en el momento que tienes un equipo tú tiras por él hasta el final y te parecen los mejores. Claro. Entonces esas comparaciones de sacarlo a la acera de enfrente no son justas para una afición. ¿Qué busca? Lo primero que te preguntes es ¿qué busca? No sé, tiene que buscar algo porque si no... Sí. Bueno, entiendo efectivamente que si el señor Messi ha hecho un movimiento hace un mes y no parece que le vaya a salir mal, efectivamente Cristiano ha tardado poco en contestar, ¿no? Tofi. No estoy nunca de acuerdo con estos presidentes que gastan tantísimo dinero en los jugadores, porque es que además es inconcebible que un jugador tenga un contrato hasta el 2015 y ya estamos hablando de darle más dinero para robarlo hasta el 2018. Pero oye, apoyados por los ayuntamientos de todos los lados, el de Madrid, todos igual, ¿no? Ya viste lo que pasó ahora con esas denuncias porque los ayuntamientos ponen dinero y luego... A ver si los van todos para la lucha. Puede haber problemas porque ese dinero viene de lo público. Claro. O sea, cuidado. Me gustaría que valorarais los dos fichajes estrella este año, el señor Neymar y el señor Bale. ¿Qué os ha parecido? Las expectativas eran terribles. Son dos jugadores diferentes. A mí Neymar me gusta porque da espectáculo. Me parece un futbolista diferente en el momento cuando pagas una entrada y ves una cosa diferente, pues merece la pena. Tú has vivido además, volvemos a repetirlo, has estado todos esos años en el Real Oviedo viendo fútbol, porque buenos futbolistas yo entiendo que los ha habido ahora y en todos los tiempos, es decir, el Barcelona y el Madrid siempre han tenido, pero hay muy pocos futbolistas y que en el momento que paran un balón, que lo tocan, si el campo se para, si el campo murmulla es porque pasa algo y entiendo que Neymar es uno de ellos, ¿verdad? Sí. O sea, hace cosas que tu mente no te da para ver. O sea, no te da la cabeza tuya no da para dar ese taconazo o para tú esperes una cosa y el jugador te hace otra y dices ya merece la pena pagar la entrada, ¿entiendes? Perfecto. Ahora, si van a hacer lo que estás viendo tú siempre, canses. Dices, no obstante, me estoy acordando ahora, como brasileño, el nivel que marcó Ronaldinho fue absolutamente brutal. Claro. Puede ser un futbolista como él, pero que lo que nos había dejado, entiendo, fue tremendo, ¿no? Fue espectacular como futbolista. A mí me gusta mucho el del Barcelona y luego con respecto al que fichó el Madrid, que ahí apostaron con 100 millones, hablan de 100 millones de dólares. Sí, ahí el dinero ya... Y yo creo que da problemas porque el Real Madrid estaban jugando. Yo ahí voy a echar un cable hacia un jugador que está bastante enfadado, además andaba muy bien, que era Di María, y de repente Di María sale del equipo para dejarle un hueco al Vale. Porque el entrenador que más cobra hizo trampa. Entonces, ¿qué es? Que hay que poner al que costó mucho dinero, porque vienen los problemas. Y uno de los problemas que hay en el mundo del fútbol es el vestuario. Claro. A veces el vestuario se rompe y sobre todo por dinero y claro, eso puede ser una bomba, porque ya lo hubo con Mourinho estos años atrás y ahora este entrenador da la sensación que es muy dialogante, lo lleva muy bien y calma la cosa, pero hay problemas por culpa de eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no veo a... No termina jugando ese de extremo derecha, y donde lo pongo. El Vale, sí. Igual no. Si lo pone en flecha izquierda sería la hostia. Posiblemente. Pero si no, fíjate lo que está diciendo. Bien, fíjate lo que está diciendo un hombre del fútbol. Pero mira, tiene que con una visión a Marcelo y al otro. Claro, bueno, se lo hicieron mal. El banda izquierda
Sería fabuloso. Claro, Ibáñez, claro. fabulosísimo. Porque hicieron, como no os cuesta dinero, porque hacen estrampes con los ayuntamientos que tenían que... Los ayuntamientos tenían que hacer para no gastar un puto duro los vecinos. Hablamos de fútbol, efectivamente. No, el fútbol más el ayuntamiento. hablamos de fútbol. Los Pero ayuntamientos. bueno, te quiero Vete a decir, este campo, vete para allí, ahorra. en el caso- Pero es verdad que Di María andaba muy bien. Claro, Pero en el caso... claro, y un Y jugador es justo que Ese lo sí que lo la apartes pierna así, cambiada hacia lunes. Paco, tú lo Y es que tú fíjate, si no tienes que cargarte a los dos laterales Coño, izquierdos, que de los dos valen ¿Pero no por qué sé lo cuánto. fichó? ¿Por qué? Pues hacer la competencia al Barcelona. No obstante, en el- sobraba ese gastar ese dinero. Un jugador bueno nunca sobra. Como no oyes, mira, si Sí, fuese, pero no te puede dar problemas luego el vestuario. si fuese Tantos como antes buenos. que a ponerles perros, pero esos presidentes, cuando marchen, si no marchen forrados porque yo los regalen los vecinos o algo, caen de los mapoles, perder no pierden un duro, ¿eh? No oye como antes. Yo conocí, por ejemplo, a Cholos de Lobato. Vamos a mandar que tuve con él un saludo felicitando a todos los clientes y a todos los asturianos de parte de Cholo Lobato. Cholo Lobato fue de los que fue allí que necesita la vida de Sí, punto, sí, aquí sí, estoy. sí, es verdad, sí. Los demás, a partir de ahí fueron a hinchar la barriga y a ver lo que pasa. Andrés, que son las 3. Hablamos del tema de Bale, se ha juntado una cosa que es complicada, que esas no se entrenan ni se puede regular, y es que ha tenido pequeñas lesiones y al final ha jugado el 52% del tiempo que podía estar disponible, por tanto, más caro de momento no puede Es ser, que ¿no? luego vienen los problemas. Hay cosas que no Para se pueden fichar a ese entrenar. jugador, Sí. para fichar a ese jugador tiene que pasar una revisión médica. Claro, las responsabilidades siempre son para los técnicos de fútbol, pero los médicos no tienen responsabilidad. Sí, sí. Sí, sí, está. ¿De quién habla este? ¿De quién? Del jugador, de ese Yo jugador o de cualquiera. Jugó antes de simplemente tiempo, digo que, Mira, simplemente digo que Jugó independientemente antes de de lo que ha tiempo, ¿no? costado, Lo No sacaron sé, antes de... tú ahora mismo un reconocimiento médico bien hecho, siempre un jugador de 27 años o 26 años va a sacar cosas. Que si la rodilla tiene una no sé qué, que si el tobillo tuvo un esguince, que si no sé qué, que si el brazo tuvo una luxación, que si... No, es que tiene esto. Fíchalo, no lo ficho. No, no creo que tenga mucha influencia. No, pero fíchalo, no lo ficho. Porque los entrenadores son un desastre, que No, son unos estamos cagallones hablando de- todos. no estamos hablando de los entrenadores, estamos hablando de ¿Quién es el que reconocimientos lo médicos. ponga ese? ¿Quién es el que lo está jugando? El del ojo para arriba. No, Que pero no estamos tiene idea. hablando de Joder, no me reconocimientos jodas. médicos, no Ay, sí, estamos ponlo Pero, a entrenar Paco, a un tema cualquier... muy importante. Después de la que habías liado todo el invierno, perdón, todo el verano, día sí, día también, si al final te para un médico la historia esta, Madrid se hubiese caído, ¿no? No era sencillo haber parado aquella avalancha, ¿no? Exactamente, ¿quién lo para? Sí, no era fácil. Es como cuando, si bien conozco y dice, no, porque bien la clavícula... Oye, Onozco sorprendió negativamente, te lo voy a decir. Entiendo que los primeros partidos porque Onozco jugaba... venía con una lesión, Bien, jugaba con la pierna izquierda solo. porque tenía No un le tirón, pegaba con la derecha. Tenía un Onozco. tirón en la pierna derecha Perfecto. de 2 o 3 centímetros. Correcto. Que no lo da ningún profesional. Perfecto. Jugar como jugó. Bien. Ningún profesional. Jugó lo haría. durante muchos partidos, efectivamente, desplazaba la pierna izquierda y clavículas, tocades, pues yo los 4 o 5 partidos que vi primeros dije, Yo sé que es era imposible, bueno, pero no me es imposible que media Europa se hubiese peleado por él. Ahora, tiene esa explicación, yo no sé si se vamos llegó a- a dar, si no él- sé si se, pero no era Él tenía lo muy fácil. Si el doctor autoriza, yo salgo. Pero tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí, 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 Recuerdas sí, un sí. Onozco pasando el balón con la pierna izquierda izquierda y no utilizando prácticamente la derecha, un tema muy claro. Donde- Es cierto. Pero nunca debió ser un jugador muy de club que no se quejaba mucho. No. ¿Eh? Si el Entiendo, médico decía, salgo. Paco, donde más podía rendir es que a Geme no le gustaba mucho. Donde más podía rendir Onozco no era central. En medio campo. O sea, ya depende como más quisieses. Él dificultades. en el medio campo acogía mucho terreno. Pero, Sí, es cierto, pero es es que atrás. Pero atrás, no hubo, atrás Es cierto. sacóte a César, sacóte a Boris. no hubo el mayor problema con Antiz el año del descenso en ponerlo en el medio campo y no haberlo puesto atrás. Yo creo que era más con Luis. Al que más... No, fue el último año cuando descendió lo viendo. Con Luis se Aragonés. pasó Luis 35 partidos jugando con una defensa fue de 5. con Antiz, Con 3 cuando centrales. descendió el Oviedo. Pero ¿Te 35 acuerdas? partidos, ¿sabes cuándo la Jugando cambió? Onozco al medio campo. Tú- Por eso dices tú que no te gustaba. Porque es que él
posiblemente de central hubiese sido mejor. No, yo creo que fue con Luis. Luis hace una defensa de 3 en la que juega muchas veces Keita, juega Bango. No, llega a jugar, no. sí, Bango, te lo puedo garantizar. no. Te puedo garantizar que Bango, en la vuelta de Bango juega de central, puede ser. te lo puedo garantizar. Bueno, y juega, porque Luis, te lo puedo garantizar. El ruso que corra, dijo putadero. Yo estoy de acuerdo contigo y lo veo ahora mismo ¿Entiendes? igual. O sea, el ruso, que lo Luis, que otros, ya sabes cómo trata a los jugadores, ¿no? Bueno, pues, el ruso no quiere correr, que corra. Que lo que otros entrenadores durante mucho tiempo han tenido que utilizar un par de mediocentros para hacer la misma labor, que efectivamente Orozco llegaba a muchos sitios. Totalmente de acuerdo contigo. Tú fíjate, sea, tú en esa época, por eso te digo, no hace falta que a lo mejor que sean esos centrocampistas jugadores muy técnicos, como fue en su día Jokanovic o Graca o tal, ¿no? Sí. Porque tú fíjate, juntar a Berto, a Paulo Bento y a Orozco, ¿quién supera a esos 3 perros que aquello eran fieras, ¿eh? Señores, nos vamos a ir despidiendo con una última pregunta, porque ya nos dicen por línea interna. Déjame sí, por favor. Que Paco sí, cómo no. le recuerde. Para que veas el problema que estamos hablando de fichajes, los presidentes, si admiten, si no admites. Cuando yo llevé a Paco Daunese para Atlético Lugones, porque queríamos ascender el equipo, y tuvo una operación a última hora de 3 meses que tuvo que salir del club. Pero ¿te acuerdas cuando teníamos sentado allí a Javi Sánchez, hoy pegándolas todas en el caudal, por 50 euros, que había que pagarle un poquitín más de cantidad al mes? Termino con una última pregunta, señores, porque me gusta seguir haciendo la estadística. Es uno de los denominados que cuando tú seas presidente vamos a echar a todos estos que vienen, esos 3 también. Hasta que eso ocurra. Última pregunta, porque me gusta seguir la estadística, Tofi. A 15 días del Balón de Oro, ¿a quién se lo daría Tofi? Yo el Balón de Oro, relativamente, te digo además la verdad, quizás a lo mejor en el momento que está Cristiano Ronaldo, a mí como futbolista me gusta mucho, tiene el otro problema con Ribéry, que es un jugador también que estuvo muy bien, que ganó más títulos que él, y ahí está la incógnita. Yo creo que no debían de haber, sobre todo el presidente del Madrid, mucha gente, darle tanto bombo a Cristiano, porque a lo mejor luego no se lo van a dar, igual lleva una decepción. Cualquiera de los dos, Ribéry o Cristiano Ronaldo, Paco. Creo que Messi en este momento está un poquito... Sí, yo soy un poco como Tofi. Yo creo que lo van a dar a Ribéry, porque para eso yo francés, ¿no? Ahora, Cristiano Ronaldo este año yo encuentro lo mejor en el sentido de que más prudente, más maduró. Muy bien. Maduró. ¿Le permito a usted? También parece... Messi, yo tiene que ser muy breve. Yo por nada favor. más que a mí me gusta mucho cómo está jugando este año Cristiano Ronaldo. Bien, lo veo serio, formal, buen jugador. Messi porque eso, pero mi debilidad es por Iniesta, chico. Nos vamos, señores, con el último programa del año. Un consejo y una petición a los dirigentes del Real Oviedo. No sentarse una tarde a tomar un café con una persona como Tofi, como Paco Daunese o como el Gemelu es una auténtica barbaridad, porque pueden ustedes ir anotando cosas de ellos y de otra gente para que vean cómo debe funcionar un club. Buenas noches, feliz año, Tofi, gracias por venir. Igualmente. Paco, un placer, gracias. Bueno, Geme, despida usted a sus amigos, también, sí señor, amigos. a sus amigos. Y a Ricardo de la Noceda y compañía, iré yo y a tomar un colín de sidra. Mucha salud, felicidad para todos. Salud, y que el Oviedo suba, pero yo creo que... Si el Oviedo sube, estoy seguro que la salud nos ayudará. Que gustaría estar ahí, que lo dijiste en una ocasión. ¿A quién? ¿Sabes quién era una persona? Tofi, nos tenemos que ir porque de verdad estamos terminando, despidiendo. Nos vamos, adiós. Señores. Salud para todos. Lo dicho, el año que viene volveremos a estar, por lo menos al principio aquí. Vale. Gracias.